Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la normalidad del curso de producción, esta vez para producción 2 y para producción 3. Les pido disculpas, no hemos podido comenzar 13:30 porque hubo una reunión previa de todas las cátedras, así que bueno, postergamos media hora la reunión, la clase esta, a los efectos de poder intercambiar con nuestros pares y con decanato. A esta altura ya ustedes han avanzado y han pensado en una solución para un determinado problema. Hemos recibido los trabajos, lo hemos analizado, los hemos estudiado, les hemos hecho devoluciones. Y una primera cuestión significativa, importante, es que sería bueno a esta altura, en donde ya ustedes pasaron por la necesidad de generar una idea, de generar un resumen, de presentar alguna suerte de boceto de lo que pretenden encontrar como solución al problema, repensar el tema. Es interesante, sobre todo por el hincapié que hemos hecho en esta materia respecto de las técnicas de creatividad. Hemos presentado una clase así en vivo, hemos trabajado en vivo sobre esta temática, hemos habilitado foros, hemos puesto 3 videos relacionados con mucha profundización respecto de lo que es la cuestión de la creatividad. Y volvemos a repetir que la creatividad es una habilidad más que un talento. ¿A qué nos referimos por eso? Que esa posibilidad de que ustedes sean creativos la van a lograr con el ejercicio de la creatividad. Quizás se sientan contentos, quizás se sientan defraudados, quizás se sientan confundidos con el primer acercamiento que han generado respecto del uso de las técnicas creativas. Es muy parecido a la confusión y el desánimo que a veces siente alguien que se tira por primera vez una pileta y pretende nadar. Va a tragar agua, es irremediable. Va a tragar agua, va a decir es imposible nadar, el crawl no es para mí, no, yo con las piletas no quiero. Bueno, fundamentalmente arquitectos, próximos arquitectos como ustedes, no pueden decir, no, yo la creatividad no la quiero, o yo la creatividad no es para mí, o todo esto no funciona. Porque harían lo mismo que hace aquel que se tira de la pileta y traga agua. Es horroroso tragar agua. Es fea la sensación que uno siente cuando aplicando una técnica de creatividad resulta que no encuentra la propuesta maravillosa que promete la técnica. Y no la va a encontrar en la medida que no se frecuente eso. Sería bueno, con estas virtualidades que estamos teniendo, que repiensen los trabajos que hicieron, vuelvan a dar una vuelta, vuelvan a generar miradas creativas y tienen, por supuesto, la posibilidad siempre de mejorar, cambiar, precisar, perfeccionar. Ustedes pueden trabajar creativamente sobre la idea ya propuesta. Ustedes propusieron una idea, quizás me digan, no, José Luis, no vas a hacer romper todo lo que hicimos y pensar de vuelta. No necesariamente. Una segunda tanda creativa perfeccionaría la primera, que ya tienen como generalidad, y van cada vez yendo más a fondo y perfeccionando, eficientizando la idea. Les propongo eso. Van a ver que cada vez que replican la creatividad, cada vez son más creativos y las soluciones son decididamente muy superiores. Así que una primera cuestión que puedo contarles, a partir de haber ya pasado unas primeras 15 días y un esfuerzo de ustedes en proponer una solución creativa, repiensen, rehagan la creatividad, rehagan las técnicas, vuelvan a aplicar las técnicas. Van a ver que cada vez
van a encontrar mejores puntos de vista. No se bloqueen diciendo esto no sirve, esto es un problema, no, esto, ¿cómo se hace esto? No se sientan tentados a trabajar en la comodidad del sentido común. Ay, ¿qué vamos a hacer acá? No puedo hacer muchas cosas. ¿Qué va a dar clase? Si es universidad, ¿qué vas a hacer en el FAUTEC adicional? Y clase, ¿qué vas a hacer? Si es universidad. El sentido común. El sentido común es muy atractivo. El sentido común da sensación de confort. El sentido común da sensación de tranquilidad, de racionalidad. Sí, y de ausencia de creatividad. Porque ese sentido común, si es común, lo tienen todos. Y si lo tienen todos, ¿en dónde se diferencian? Y lo que pretendemos es que se diferencien. Los arquitectos, ¿cuándo son, entre comillas, geniales? ¿Cuando hacen lo que hace todo el mundo? ¿O cuando se les pinta una casa como la Pedrera en Barcelona? ¿O una Sagrada Familia? Las maravillas de Álvar Alto, allá en Milán. ¿Cuándo se distinguen? Le Corbusier, ¿se distinguió por ser igual que todos sus pares o por ser distinto? Se distinguió por ser distinto. ¿Y cómo logra eso distinto? ¿Porque es un genio? Sí, claro, eso es talento. Pero se puede suplir la ausencia de talento, que no es nada discriminatorio ni nada malo. Hay gente que es más talentosa que otra, como hay Rubio, Morocho, no hace nada, no dice nada eso. ¿Qué es lo que dice la habilidad? Y la habilidad requiere creatividad, y la creatividad requiere creer. No se sientan tentados, a poder, a quedar acosados, diríamos, por una racionalidad. Un segundito, es que hay inestabilidad en el internet. Un segundito. Bien. Les planteaba eso. Y también les planteo que a esta altura podemos empezar a trabajar con una mirada, una vez que tenemos la solución creativa, una mirada en relación a lo que es el proyecto en sí. ¿Qué hemos contestado? El qué, el dónde, el quién. Ahora ya ustedes empezaron con cómo hacer eso. Fundamentalmente, la solución creativa planteaba en el producto, en el qué se va a producir. El dónde ya sabemos, el quién puede ser que haya dudas. Ahora, en esa lógica del qué, lo que sobreviene ahora es darle forma. Darle forma a ese qué es lo que entendemos normalmente como proyecto. Los pasos técnicos que va a generar el arquitecto para dar solución a un objetivo, que es lo que pretendemos producir, a eso llamamos proyecto. En el mundo de la arquitectura, el proyecto es muy específico, es un proyecto de arquitectura y de urbanismo. En el mundo de la economía, el proyecto es más general, donde la parte de arquitectura y de urbanismo es una componente más del proyecto. Estamos acostumbrados a el proyecto, entenderlo como lo que hemos estudiado en las teorías de la arquitectura, en las materias de arquitectura, en donde ustedes determinan el programa de necesidades, determinan las funcionalidades, determinan la espacialidad, determinan en algunos casos la materialidad, todo ese tipo de cuestiones ustedes las determinan. Sí, claro. Ahora, cuando pretendemos poner en práctica ese funcionamiento, cuando pretendemos activar ese funcionamiento, entonces lo que viene es el proyecto general, que incluye las otras componentes adicionales. En esa lógica, recuerden que al arquitecto siempre lo entendemos como un desarrollador. Recuerden, voy a graficarlo acá y voy a después mostrárselo. Un desarrollador. Lo que buscamos es un desarrollo. Ese centro
de arquitecto como de desarrollador es el que interactúa con los otros jugadores, entre comillas. Recuerden, el concepto de jugador ya lo planteamos en contratos cuando hablamos de Nash. El jugador es aquel distinto, aquel exógeno a nosotros que tiene un interés estratégico, tiene un interés económico. Bueno, el desarrollador lo que tiene es radialmente todos aquellos otros jugadores con los cuales en conjunto tenemos que determinar el proyecto. ¿Qué tenemos? Tenemos los clientes, tenemos los bancos, tenemos los proveedores, tenemos los gremios, y así tenemos clientes, bancos, proveedores, gremios y todos los otros también que intervienen y que todos estos en conjunto determinan las condiciones para que nosotros podamos definir el proyecto. El proyecto, entonces, atiende a dar respuesta no solo a la parte de arquitectura y urbanismo, sino a todos estos actores, a todos estos jugadores que intervienen radialmente sobre nosotros que somos los actores, los activos, los que actuamos proactivamente, los que gerenciamos y vamos tratando de encontrar secuencialmente, concatenadamente y racionalmente una respuesta que en su conjunto llamamos proyecto. El proyecto entonces va a dar respuesta a cómo se produce ese producto, cómo se financia ese producto, cómo se vende ese producto. Hasta ahora lo que estamos pensando, lo que venimos pensando nosotros como proyecto es el proyecto de arquitectura que tiene entonces la componente relacionada a la materialidad del producto que implica, bueno, organizar la obra, producir y poner en venta o poner en uso ese producto. Desde esa mirada es solamente, en términos económicos, una instancia en donde solamente hay egresos. Hay egresos para contratar mano de obra, hay egresos para contratar proveedores, hay egresos para comprar el terreno, hay egresos para financiar, hay egresos. Y eso es lo que normalmente entendemos o lo que vemos entendiendo como proyecto de arquitectura. El proyecto de arquitectura, en términos gráficos, en términos técnicos, son las especificaciones, refieren a algún pliego si corresponde y refieren a toda la gráfica relacionada con ese proyecto. Un detalle de necesidades, un detalle de programa de necesidades. Entonces, es el proyecto tradicional. Bueno, cuando pretendemos poner en práctica solamente con egresos no podemos. Tiene que tener un interés económico. El interés económico siempre es la ganancia. En consecuencia, hay que tener entonces planteos de soluciones para otros aspectos adicionales que permiten producir, activar, materializar, fundamentalmente que alguien lo compre, que alguien lo pague, que alguien lo use. Entonces entendemos al proyecto en una forma más amplia, en donde no solo está todo lo que ya sabemos respecto de la arquitectura, respecto de urbanismo, sino también todo aquello que corresponde a las otras instancias que necesitamos para poder producir. ¿Y qué es esto? Ustedes son los desarrolladores, donde una reacción va a ser el proyecto de arquitectura, otra va a ser la dirección de arquitectura. Una será el proyecto de arquitectura, otra será la dirección de ese proyecto. ¿Cómo llevarlo a cabo? Bueno, implica entonces tratar de definir estos roles genéricos. La palabra rol también empieza a plantear conflictos, porque normalmente se entiende en los cursos, en las carreras de arquitectura, el rol solo como el rol profesional. ¿Y el rol profesional cuál es? Y proyectista y dirección. Bueno, puede ser también ejecución.
no mucho más funciones. Lo más común es el proyecto y la dirección, que son intenciones distintas, roles distintos. Pero esos son los roles profesionales, que tienen, por supuesto, una mirada mucho más con lupa, especialmente en nivel 3, en donde queremos poner salvaguardas sobre el profesional a los efectos de que su incumbencia esté perfectamente cubierta. Ahora, el desarrollador, este señor, porque el profesional, ¿a qué nos referimos? El rol profesional es este y este. Esto no es un rol profesional. Esos son roles económicos. Estamos poniendo la mirada en este señor. Nosotros pretendemos que ustedes, que es el caso más complejo, por eso lo estamos planteando, los otros son más simples, o sea, se resuelven si resolvemos el más complejo, está centrado acá. A este señor es el que pretendemos darles aptitudes, a los efectos pueda generar estas soluciones. Esos roles que ya son, además de los roles profesionales, son los roles que ustedes tienen que empezar a resolver ahora. Esos roles implica establecer o pensar cómo vamos a vender, implica pensar cómo vamos a financiar, implica pensar cómo vamos a proveer. Bien, ahí en nivel 2 se separa un poco de nivel 3. Nivel 2, lo que estamos queriendo es que encuentren una solución técnica en donde se pueda llegar a un proyecto de desarrollo que sea elegible por un inversor. Nivel 2 tendrá que pensar en cada una que estuvo con nosotros el año pasado, con lo cual le pedimos que ponga la mirada más sobre la relación contractual. Hablamos entonces, tanto para nivel 2 como para nivel 3, de los contratos, la secuencia de contratos, el proyecto visto como una interrelación estratégica de contratos, el proyecto visto como una interrelación estratégica de contratos, de tal manera que pueda ser materializado el proyecto. En el nivel 2, poniendo el foco en la dimensión, las salvaguardas respecto a las cuantías, la cuantificación económica. En nivel 3, dado el conocimiento de dimensión, en las cláusulas contractuales. No las cláusulas artículo 1, artículo 2, la letra de la cláusula, sino las intenciones que queremos en esos contratos. Las necesidades relacionales que necesitamos en esos contratos. Pensar en el contrato. ¿Con quién se va a suscribir? ¿Qué le pedimos a cada uno de esas relaciones? ¿Qué salvaguardas tenemos que tener respecto de los códigos vigentes en lo que es la funcionalidad de arquitectura? Nivel 3 va a ser más precisa en este aspecto. Nivel 2 va a ser más precisa en la cuestión cuantitativa y tomará en forma genérica la relación contractual. En ambos casos, estamos pensando en una interrelación de contratos. Yo cuando digo que tengo que vender, voy a identificar en nivel 2 el cliente tipo, porque sé que voy a suscribir un contrato con ese cliente tipo. En nivel 3, tendré un cliente tipo, pero me preocuparé en qué condiciones requiere ese contrato, qué le voy a pedir yo a ese cliente. Poner una lupa sobre ese aspecto. A los efectos, encontrar ese tipo de respuestas. Normalmente, en el mundo de la arquitectura, como en el mundo de la ingeniería, con el mundo de la economía y como casi todos los mundos productivos, siempre se piensa en secuencia. Siempre se piensa en secuencia con testeos previos a los efectos de poder darle materialidad a una suerte de fenómeno muy complejo. O sea, esto que estamos pidiéndole a ustedes no es sencillo, no es fácil.
es muy complejo. Es muy complejo. Y tenemos todo un año. Bueno, con nivel 3 tendremos hasta junio, julio, veremos a ver cómo se resuelve el tema este de la virtualidad. Pero esto es claramente complejo. Claramente complejo. Y como es claramente complejo, lo que pretendemos es que ustedes transiten esa complejidad mediante una metodología que les facilite poder administrar esa complejidad y no cometer errores, no cometer problemas de miopía, problemas de ineficiencia, no cometer problemas de oscuridad o de puntos ciegos, porque la forma en que vamos nosotros a invitar a ustedes a trabajar implica un mecanismo en secuencias que va a significar que ustedes habrán hecho todo lo posible para descubrir los puntos ciegos. Para eso, en todo proyecto, cuando hablamos de proyecto me refiero al proyecto entero, el proyecto genérico, el proyecto económico, ¿no es cierto? Normalmente se trabaja en dos etapas. Los economistas llaman a esto ex ante y ex post. Es decir, en una cronología temporal, siempre lo que sucede es que hay un tiempo. O sea, en una cronología temporal, tiempo, T de tiempo, tenemos una etapa ex ante, ex post. Ex ante, antes. Ex post, después. ¿Y qué es esa barrera que separa lo ex ante de lo ex post? Lo que llamamos inversión. En ex ante no se mueve ni un mínimo ladrillo. En ex post están todos los ladrillos puestos. ¿Qué pasó en el medio? Se materializó la obra. Por una circunstancia operativa, normalmente también incluimos como ex post cuando se está invirtiendo. Pero en realidad el concepto debiera ser una vez invertido. Bueno, no nos confundamos con eso. Vamos a suponer una barrera conceptual que es la inversión, donde yo contrato a las personas, contrato la mano de obra, contrato proveedores. Todo lo que es antes, llamamos ex ante, es antes de inversión. Todo lo que es después es ex post. Algunas literaturas hablan de preinversión y luego de ejecución y operabilidad. Algunos hablan de estos términos, pero depende, ¿no? O sea, ex antes todo lo llama preinversión y ex post todo lo que es ejecución y operabilidad. Nosotros en nivel 2 vamos a darle muchísimas herramientas para ex ante y algunas para ex post. Nivel 3 también pensará de la misma manera. No es un problema de que se dan pocas herramientas en ex post por alguna razón rara, sino que normalmente la extrema prudencia siempre se activa, por supuesto, en la preinversión, que es donde hay muchas más dudas y por eso académicamente se requiere más tiempo de análisis simplemente por esa circunstancia. Ex post es aplicación de herramientas, no tiene mucho más que describir las herramientas. Ahora, la preinversión también se acostumbra a trabajar en 3 tiempos. La preinversión, a veces algunos lo llaman inventario, una primera etapa de estudios previos, algunos lo llaman inventario. Una segunda instancia llamada de anteproyecto, y una tercera etapa llamada de proyecto ejecutivo.
Ustedes pueden trabajar en 3 tiempos. No recomendamos trabajar en menos de 3 tiempos. Puede ser que alguna de estas etapas ustedes a su vez las subdividan. Si están trabajando para una banca internacional de financiamiento, muy posiblemente subdividan estas partes y estas partes estén relacionadas con los manuales propios de cada banca. Pero si ustedes son ustedes mismos, que trabajan para ustedes mismos, con el desarrollo de ustedes mismos, desen a ustedes estos 3 tiempos como mínimo. ¿Por qué? La suposición tradicional es que durante esta etapa es donde se mueve dinero. Y uno dice, bueno, le tengo respeto y le tengo una mirada más reactiva a lo que es la parte de la ejecución, porque es de donde invertimos. Ahí se paga el cemento, se paga la arena, se paga la cal, se paga el hormigón elaborado, se paga las cuadrillas. Normalmente, cuando sale esa cantidad de dinero del bolsillo del desarrollo del emprendimiento, es donde uno parece que realmente está haciendo la obra, y donde está toda la sensación y están todas las adrenalinas, todos los temores, todos los miedos propios del hacer la obra. Por esa razón, esa zona de ejecución y operación pareciera ser en donde se mueve dinero, y eso es falso. Se mueve dinero, y mucho dinero, también en esta etapa. Se mueve dinero, y mucho dinero, en esta etapa. Y el problema es que, si bien el dinero, los costos asociados a todo lo ex ante es inferior a durante el proceso de inversión, claramente es inferior. El problema es que el riesgo asociado a la pérdida de ese dinero es muchísimo mayor en la etapa de preinversión que en la ejecución. Porque si yo en la ejecución compré cemento, compré ladrillos, compré cal, hice los muros, produje los muros, si llega a fallar el proyecto, puedo vender lo que hice. Todo el dinero gastado, entre comillas, en las etapas de preinversión es todo tiempo de gabinete, es toda producción de documentos, toda producción de papeles. ¿A quién se lo van a vender? Eso se pierde. Eso se pierde. Lo otro no se pierde. Se pierde una parte, no se pierde el 100%. Acá sí se pierde, y bastante. Por esa razón es que nosotros lo que proponemos es una instancia de análisis como mínimo en 3 tiempos, en la parte entonces pertinente asociada a la preinversión. En la etapa asociada a estudios previos, inventario, en la instancia asociada a estudios previos o inventario, en arquitectura es muy conocido el nombre de estudios previos. ¿Qué hace el arquitecto? Lo que hace el arquitecto es tener determinada el programa de funciones, las funcionalidades, el programa de necesidades, asignar espacios, definir las espacialidades, definir las áreas que utilizarán, los destinos operativos sobre esas áreas, tendrán lo que comúnmente uno más claramente entiende como alguna planta, alguna acotación de esa planta. Acotación me refiero a unas dimensiones, a eso me refiero. Algún corte, no mucho más que eso. Para tener entonces áreas, volumetrías, etc. También hay decisiones tomadas en relación a algún tipo de nivel de calidad del producto
algún tipo de material a utilizar. Y todo eso porque ustedes a esta instancia sí tienen identificado quién piensa comprar y o usar ese producto que ustedes van a producir. Lo que genéricamente llamamos cliente tipo, ¿qué tipicidad tiene el cliente? En esta instancia tiene que encontrarse razonablemente definido. Si yo es que determino una espacialidad en relación a unidades departamentales de 20 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, es muy claro que el cliente tipo va a ser unipersonal. Es muy claro que va a ser, será para descansar, para dormir y quizás comer algo. Porque tengo identificado yo eso, es que diseño. Por eso le planteamos siempre con el qué, el cómo y el quién. El qué, el dónde y el quién. El quién normalmente está claro en esta instancia. Cuidado, hacemos la diferencia entre cliente y usuario. Cliente es el que compra el producto. Usuario es el que lo usa. Caso característico, una familia con un hijo que viene a estudiar a la ciudad de La Plata. El usuario es el hijo, pero el cliente es los padres. El cliente son los padres que pagan por ese producto. En algunos casos es el hijo que lo paga, pero lo más genérico, lo más común es que los padres paguen ese producto. Muy bien. De ese punto de vista, una cosa es el cliente, otra cosa es el usuario. Ustedes tienen que identificar quién es el usuario, quién es el cliente. Fíjense que en el caso que estamos planteando de FAUTEC está muy claro que el cliente sea la Universidad Nacional de La Plata y el usuario sea la Facultad de Arquitectura. No es lo mismo cliente que facultad. ¿Cliente y facultad en qué etapa? ¿Cliente y usuario en qué etapa? ¿En qué instancia? También puede pensarse que el usuario son los alumnos y docentes y no docentes de la Facultad de Arquitectura. Bueno, entendemos a la Facultad de Arquitectura como una entidad compuesta por docentes, no docentes y alumnos. Con lo cual decir FAUTEC y decir alumnos, pero quizás para precisar un poco la idea, la mirada respecto al usuario puede ayudar. Identificado el cliente y el usuario, estudio previo, identificado entonces ese tipo de destinatario, implica generar esas espacialidades, generar esos esquicios, un plano a lo sumo, con los cómputos, con las volumetrías, con las áreas. Es en esta instancia en donde normalmente uno interviene para conocer el precio de acuerdo a condiciones de mercado. Bien, ¿y qué me dice el precio que puede pagar un cliente? Y normalmente uno puede obtenerlo esto de inmobiliarias o puede obtenerlo también de revistas especializadas. El precio de venta lo paga el cliente estará entonces relacionado con inmobiliarias o con revistas especializadas. Esto referiría a lo que simula ser el ingreso relacionado por la venta de lo que ustedes pretenden producir. Y por el lado del costo que tenemos, y tenemos el terreno y lo que es la construcción. Esto hablará entonces de el terreno y la construcción, hablará entonces respecto de la componente de egresos. Y en la construcción, ¿qué tenemos? Y normalmente, para la parte de la construcción, lo que vamos a tener es un costo constructivo que normalmente viene dado por un dimensionado simplemente en pesos por metro cuadrado que se multiplica por el cómputo relacionado con los metros cuadrados a producir. La construcción, entonces, vendrá de un número medido en pesos por metro cuadrado, valor que puede ser extraído
de revistas especializadas también, como puede ser Revista Vivienda, la Separata de Clarín, la Revista del Constructor, las informaciones que genera el Banco Hipotecario, la cámara que tiene la construcción. Puede ser valores relacionados entonces con algún tipo de antecedente que tengamos, que puede decir, por ejemplo, que, bueno, en la Ciudad de La Plata se puede estar construyendo en un número que puede ser los $1.500 por metro cuadrado, y tomando un dólar de 80 se multiplica 1.500 por 80, así tenemos el número pertinente, 120.000 por metro cuadrado, y se multiplica eso entonces por la cantidad de metros cuadrados. Y ahí encontramos metros cuadrados a comercializar, metros cuadrados a comercializar, los metros cuadrados que vamos a vender. Y ahí tenemos entonces lo que es un valor relacionado con la construcción en este tipo de producto. Si ustedes tienen suficientemente los detalles como para encontrar la superficie a construir, que normalmente la superficie a construir es mayor que la superficie a vender, porque están los paliers, las superficies comunes, bueno, se tiene ese número mejor todavía, pero ese precio relacionado con la revista de vivienda tendría que ser no el precio de venta al público, sino el costo de construcción. Cuidado con esto. Cuando ustedes vayan a la revista Vivienda, van a encontrar dos números. Uno que se relaciona con el precio de venta y otro con el costo de construcción. El precio de venta que vendería una empresa constructora. Cuidado con eso. Ustedes tendrían que considerar el costo constructor si ustedes no van a contratar una empresa constructora, sino que lo van a contratar ustedes, lo van a hacer por la administración de ustedes. El costo sería de ustedes. Y ahí tienen la posibilidad de encontrar un número para poder dimensionar. El terreno tendrá un número relacionado con el valor de esos terrenos en relación a lo tradicional para esa zona, de acuerdo a las inmobiliarias de la zona. Bueno, esa posibilidad de encontrar entonces esos presupuestos, esa información, le permitiría encontrar el terreno. ¿Y a ustedes qué van a tener? Van a tener el precio de venta al público y van a tener lo que se refiere a ingresos, que lo van a contrastar con los egresos. ¿Y qué tiene que pasar? Que los ingresos sean mayores que los egresos. Si los ingresos son mayores que los egresos, todas esas conjeturas que ustedes están determinando, esas creencias que están aplicando en la etapa de estudios previos, será razonable. ¿A esto qué se le suma? Se le suma una mirada del plazo de obra. Ese plazo de obra que puede estar planteado en una determinada cantidad de días corridos, 180 días. Normalmente para edificios de construcción lo que se tarda son 2 años, 2 años y medio, para un edificio de 10 pisos, de 11 pisos. Es un número razonable pensar en esos valores. Bueno, se toma esa mirada, ¿no es cierto? Una mirada en función de un plazo de entrega de los productos y un ingreso entonces que proviene de los valores que se pueden tomar para comercializar y un costo que se relaciona con el costo del terreno, el valor del terreno, más el costo de construcción, que será distinto. Si ustedes desarrollistas contratan una empresa constructora o si ustedes desarrollistas contratan por separado a todos los subcontratistas que van haciendo la obra y ustedes desarrollistas ejecutan la obra. Entonces, en un caso, el primero, donde contrata una empresa constructora, el valor, por ejemplo, que tendría que tomar Revista Vivienda es el precio de venta al público, porque es lo que pagaría, lo que cobraría, perdón, una empresa constructora. Y si ustedes, como desarrollistas, además van a ejecutar la obra, lo razonable es tomar el costo. ¿Por qué? Porque en el primer caso ustedes son intermediarios, no ejecutan.
En el segundo caso, además, ese intermediario ejecuta. Entonces, es razonable que en el primer caso solamente aspiren a beneficios por intermediar y en el segundo aspiren a beneficios por intermediar y por hacer. Por eso en un caso se considera el precio, el presupuesto a valor precio, costo-costo, más gastos generales, más beneficios, más impuestos. Y en otro caso se toma solamente a nivel costo, o sea, costo-costo más gastos generales. ¿Y ahí qué tenemos? Ahí tenemos lo que es una primera etapa de estudios previos. Nosotros les pedimos a ustedes que avancen a esta instancia, que establezcan valuaciones en acuerdo a estas lógicas que le acabamos de plantear. Presupuestos globales, avances lineales de obra en un periodo determinado, y testeen si esos números son razonables. ¿Qué es que sea razonable? A priori, que los ingresos, todo el dinero que van a recibir por venta de lo que van a producir, sea mayor que los egresos. Si eso es así, es razonable continuar precisando más información. Si eso no es así, no tiene ningún sentido precisar más la información. Y lo que se recomienda es que repiensen o la forma de venta o la forma de ejecución, que repiensen lo que habían establecido como creencia, como conjetura en los estudios previos, hasta que encuentren un formato en donde los ingresos son superiores a los egresos. Cuando ustedes llegan a la instancia en donde, con la información de estudio previo o inventario, los ingresos son mayores que los egresos, entonces tiene sentido pasar a la etapa de anteproyecto. Anteproyecto que también se conoce en términos económicos como prefactibilidad. Fíjense el siguiente punto. Ustedes, para determinar los valores de venta en inmobiliarias, han invertido su tiempo, han invertido internet, datos, han invertido costos de traslado. Para definir cuánto vale el terreno, lo mismo. Quiere decir que el estudio previo para ustedes le significó un costo de gestión de la información. Un costo de gestión de la información. Ese costo de gestión de la información es chico porque solamente han utilizado tiempo en consultar revistas, en comprar las revistas, en utilizar datos, en utilizar un poco de gasoil, nafta y horas de ustedes. Si fuese el caso que en la instancia de estudios previos no hay posibilidad de encontrar una fórmula en donde el ingreso supere a los egresos, nunca van a poder pasar a la etapa de anteproyecto. Y si es eso así, lo que han perdido es el costo de la gestión de la información de estudios previos. Ahora, si resulta ser que en los estudios previos ustedes entran en un formato creíble, un formato posible, una suerte de conjeturas que indican que esto se puede activar, habrán invertido en costo de gestión de esa información un número que es razonable lo profundicen, o sea, lo amplíen, para pasar a la etapa de anteproyecto. ¿Qué va a pasar en la etapa de anteproyecto? Vamos a establecer la mayor cantidad, casi todas, las especificaciones de todos los materiales que vamos a utilizar en el producto. Vamos a tener definidos todas las funcionalidades, todos los espacios. Vamos a tener determinado además algún formato de venta, algún mecanismo, un canal de venta. Quizás estemos pensando en una publicidad, en una comercialización, marketing de lo que vamos a hacer.
Vamos a haber pensado en la organización de la obra, cómo vamos a realizar esta obra, con qué rubros, con qué ítems. Vamos a tener que definir los cómputos para cada uno de esos ítems y recurriremos a estadísticas nuestras, a la revista Vivienda, a Clarín, a lo que sea, para encontrar esos valores genéricos. Vamos a definir un ritmo de avance para cada uno de esos rubros, para cada uno de esos ítems, lo que conocemos como plan de trabajos. Entonces vamos a definir un plan de trabajos. ¿Y qué vamos a encontrar entonces? Vamos a encontrar un valor del terreno que no será muy distinto al estudios previos. Pero en la construcción vamos a tener un presupuesto detallado y un plan de trabajos. Vamos a tener un presupuesto detallado y un plan de trabajos. Antes teníamos un presupuesto global. En estudios previos teníamos un presupuesto global. Ahora que tenemos un presupuesto detallado. Y seguramente tendremos más precisiones sobre el cliente y las formas de pago. Vamos a tener determinaciones más claras sobre el cliente y las formas de pago. Especialmente en el anteproyecto, el presupuesto global se abre en todos los ítems. Vamos a pensar una metodología de trabajo para cada ítem. En consecuencia, tendremos un ritmo de trabajo para cada ítem y eso nos permite definir un avance. Supongamos ustedes que tenían los 2 años y medio en estudios previos con un avance lineal para la obra. Ahora no tendremos 2 años y medio para toda la obra. Tenemos un plazo para la mampostería de 20. ¿Cuánto tarda un oficial en producir toda la mampostería? O sea, desde el replanteo, los hilados, las fajas, la colocación de antes los ladrillos, luego las fajas, el revoque, todo eso, ¿cómo tarda? 5 horas, 6 horas por metro cuadrado. Bien, si son 200 metros cuadrados, 6 por 200 me da cuántas horas. Si trabaja 40 horas semanales, ahí tengo entonces cuánto avanza por mes. Rápidamente. Eso lo tendré para cada uno de los ítems, que me permite encontrar el plan de trabajos. Todo eso implica que yo, por ejemplo, esos 200 metros cuadrados decida hacerlo con un oficial y un ayudante, o con 2 oficiales y un ayudante. Si es un oficial y un ayudante y un oficial, la pared entera, el muro entero, tarda 6 horas por metro cuadrado. Si pongo 2 oficiales, tardaré 3 horas por metro cuadrado. Se comprime a la mitad la cantidad de tiempo. Y la barrita del plan de trabajos. Todo esto lo iré definiendo para cada uno de los rubros. Para la excavación, para las fundaciones, para el armado del esqueleto, de la estructura de hormigón armado. Y todo eso en conjunto me determina una posibilidad de conseguir un cómputo por cada ítem, un precio unitario para cada uno de esos ítems y como producto, entonces, un precio para cada ítem. Que volvemos a lo anterior. Si estamos pensando en que nosotros vamos a contratar una empresa constructora, vamos a tener que comprarle este producto, esa evaluación tendría que ser a valor de precio, o sea, costo, más gastos generales, más beneficios, más impuestos. O sea, el valor de precio, por ejemplo, que define una revista de vivienda. Ahora, si nosotros, además de desarrollar el emprendimiento, vamos a ejecutar estas actividades, ese nivel de presupuesto será relacionado con una evaluación a nivel costo. ¿Por qué? Y porque yo lo voy a ejecutar, en consecuencia yo me voy a con ese beneficio.
cuando lo venda. Después veo cómo lo incluyo dentro del flujo de caja, dentro del proyecto. Pero mi problema es la cantidad de dinero para el costo. Yo no me voy a pagar la obra a mí mismo. En consecuencia, me preocupa el costo. Bien, si esa es mi decisión, yo tendré que buscar, si es que uso la revista de vivienda, los costos de producción de la revista de vivienda, no los precios de venta al público. Y ese punto de vista, ¿qué impacta? En muchas horas más de gabinete, especialmente de gabinete, y de consultas, de investigación con proveedores. Posiblemente ponga la lupa en los ítems más significativos y trataré de precisar con esos ítems más significativos la ejecución de esa obra, pensar cómo ejecutar esa obra, ¿no es cierto? ¿Y eso qué impacta? En un costo de gestión de la información mayor. Ese costo de gestión de la información mayor, ¿quién la financia? Yo. Es mi tiempo, son mis horas, es mi máquina, mi internet, mi vehículo. Lo financio yo. Que decido invertir esa cantidad de dinero, ese costo hundido, porque antes he hecho un estudio previo que me dice que este proyecto promete. Bueno, nuevamente, lo que se va a hacer es calcular cuántos son los ingresos y cuánto. Un segundito. Ahí está. ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los ingresos? ¿Y cuántos son los egresos? Si los ingresos son mayores que los egresos, entonces estamos en condiciones de continuar con el proyecto. Fíjense que siempre hacemos lo mismo. Y si continuamos con el proyecto, ¿a dónde ingresamos? Ingresamos a la etapa de proyecto ejecutivo. Ingresamos a la etapa de proyecto ejecutivo. En esa instancia del proyecto ejecutivo, posiblemente ya estaremos pensando con mucho más presentes rondas de interesados, algunas suertes de reuniones, puede ser, es común en hoteles significativos o en clubes barriales, dependiendo del nivel en que estemos trabajando. Eso se hace para identificar a los clientes. Con mucho más precisión, vamos a definir al cliente y la condición de pago. Al cliente vamos a establecer las condiciones de pagos. ¿Cómo pretendemos vender el producto? El terreno posiblemente tengamos que apalabrar, tener un contrato, un precontrato con el dueño, con el propietario del terreno. Habrá que ya haber estado con él, con el terreno, haremos posiblemente un precontrato. Posiblemente tengamos algún tipo de seña que generar o algún mecanismo de compraventa. Vamos a después, cuando estudiemos los proyectos edilicios, vamos a ver que es muy común que se hagan fiducias sobre esto. Y el presupuesto, que ya está detallado, lo determinaremos con entonces los análisis de precios y costos. El presupuesto detallado incluirá los análisis de precios y costos. ¿Qué es un análisis de precio y costo? Bueno, para cada ítem se determina cuáles son los insumos, cuáles son los consumos específicos de esos insumos, los precios de compra de esos insumos, son precios sin IVA, los tiempos medio de ejecución para la mano de obra, para los oficiales, para los ayudantes, el equipamiento que vamos a poner en juego, hormigoneras, amoladoras, algún tipo de equipo de movimiento de suelo, algún tipo de perforadores, se hará todo ese tipo se
se activará todo ese tipo de información con detalles de rendimiento, de costos operativos, de tiempos medio de ejecución, que nos permite entonces tener un análisis de los precios y de los costos. Se llama eso genéricamente análisis de costos, que, bueno, ya tiene un detalle significativo de la tecnología que vamos a aplicar. Hemos decidido para cada ítem con qué tecnología trabajar, no solo tecnología en relación al insumo, sino a la metodología, al mecanismo del trabajo, el mecanismo laboral. Por ejemplo, mecanismo laboral, para hacer mezcla, se trabaja con ayudantes con pala, en chapas colocadas en el piso, o se trabaja con hormigoneras, perdón, con hormigoneras perita. ¿Con qué se mezcla? ¿Se mezcla pala o bueno, eso hay que decidirlo. Todo eso se decide en este momento. ¿Utilizamos encofrados de madera o encofrados metálicos? Encofrados de madera de primera clavadura, de segunda clavadura, de tercera clavadura. Andamios. ¿Trabajaremos con andamios o con silletas colgadas? ¿Cuál es el formato metodológico que utilizaremos? Por supuesto, para los principales insumos, seguramente tendremos hablado, tendremos precontratado o tendremos negociado con preacuerdos a los proveedores a los efectos de poder tener una confiabilidad en la provisión del insumo y un precio razonablemente estable, entre comillas, razonablemente estable, para la ejecución de la obra. También tendremos resuelto lo que es la circunstancia gremial en relación a los trabajadores, el ritmo de estos trabajadores, los complementos gremiales, por delegaciones, por descansos y por todo lo que significa una obra específica. Y todo eso se determina ahora. Por supuesto, el tiempo, los riesgos y la cantidad de información que se aplica en proyecto ejecutivo es mucho más grande que en anteproyecto. Normalmente se acelera esos costos, el costo de gestión de información es bastante mayor, porque ya además se involucra otro tipo de profesionales. Por ejemplo, se empieza a tener tiempos de proveedores, que por lo común no se paga ese tiempo, en el cual un proveedor nos adiciona un presupuesto. Nosotros necesitamos, bueno, para instalaciones sanitarias, por ejemplo, determinada cantidad de artefactos sanitarios, pero también de caños, de codos, de niple, de curvas, de pegamentos. ¿Y cómo se activa eso? Bueno, se le solicita un presupuesto a los proveedores y se acuerda con el que ofrece la mejor condición por calidad del producto, por tiempo de provisión y por precio, lo que ustedes consideren más significativo. Entonces están tomando costos de otros proveedores, porque evidentemente si ustedes piden 3 presupuestos, se van a quedar con uno. Hay 2 que utilizaron ese tiempo a fondo perdido, porque el dinero que les significó hacer un presupuesto para ustedes, si no son contratados, lo pierden. Todo esto que genera una importante carga de información que tiene un costo de gestión de información. Que también vamos a encontrar un indicador en donde los ingresos tienen que ser mayor que los egresos. Si eso sucede, entonces recién ahí se pueden activar los contratos. Todo lo anterior son pensar en los contratos. En algunos casos establecer precontratos. ¿Qué les pedimos a ustedes? Que hagan exactamente eso. Les pedimos que hagan exactamente eso. Que piensen ahora en estudios previos. Después, durante el año, vamos a elevar la información hacia anteproyecto, en algunos casos de proyecto. A los efectos de advertir en estas 3 instancias los problemas y cómo resolverlos. Ustedes se van a encontrar con problemas y tratarán de resolverlos y nosotros los asistiremos para poder resolverlos. La lógica de trabajo es así en etapas. Como mínimo 3 etapas.
para ir testeando en cada caso cómo pasar a la siguiente. Bueno, esta virtualidad nos tiene a ustedes y a nosotros con cosas nuevas. Esperemos que le esté siendo agradable y que puedan estar acompañándonos. Les pido específicamente eso, por favor, acompáñennos con los tiempos. Todos los docentes están preparados para asistirlos con chat, con foro. Vamos a empezar a activar ahora, ya estamos en condiciones de activar con ustedes todo lo que es conferencias web, vamos a webinar, para poder verlos cuando preguntan. Tienen estos videos que quedan para que ustedes vuelvan sobre ellos para repensar. Hay material bibliográfico, por supuesto. Pero por favor respondan a los tiempos. Les pedimos, por favor, que respondan a los tiempos. No sabemos en qué termina, cómo termina este tema de la imposibilidad de moverse de las casas. Aparentemente, bueno, estamos escuchando que podría llegar a seguir esta cuarentena una semana, 2 semanas. Nosotros entendemos que lo que es académico va a ser bastante más que 2 semanas. Y lo importante de esto es que a la conclusión de la cuarentena y que nos podamos encontrar en el aula, nos encuentre a nosotros y a ustedes en el aula con la mayor cantidad de trabajo adelantado. No sabemos qué va a pasar con el calendario académico, si se continúa con si se va a montar sobre el 2021, pero fíjense que si logramos adelantar, todo lo vamos a adelantar, por lo menos en producción de obra, a usted le va a quedar menos materias para poder terminar con lo que necesitan. Porque nosotros, por lo pronto, en producción de obras, estamos esperanzados a que esta mecánica virtual les sirva y podamos funcionar de esta manera. Entendemos que tienen todos los materiales, tienen todas las funcionalidades. Tienen foros, tienen chat, van a tener conferencias. Vamos a activar mails también. En conjunto con el foro sabemos que las aulas web tienen problemas para ingresar, lo sabemos. Ahora van a encontrar propuestas de nuestros ayudantes para establecer canales alternativos, no supletorios, sino complementarios, respecto de el traspaso de información. Vamos a decirles que, además que ustedes ingresen la información a los foros, tendrán disponibilidad de utilizar otros medios para que nos llegue la información y podamos contestarlos. Ya en pocos segundos ustedes se van a enterar de todas estas cosas. ¿Pero eso qué requiere? Requiere del lado de ustedes, por favor, que entreguen el material como lo están entregando, que consulten y no se cansen de consultar. Consulten lo que necesiten. Yo activé un foro especialmente para consultas dirigidas a mí. Yo voy a ingresar también a los espacios virtuales. Yo, Edgardo, ¿no es cierto? Yo, Eugenia, Paola, todos vamos a ingresar para que ustedes puedan sentirse confiados y atentos y que estamos nosotros para ayudarlos. Pero no podemos hacer por ustedes lo que tienen que hacer ustedes. Es necesario que nos acompañen, que hagan el trabajo, que respondan especialmente a las fechas. Van a ver que vamos a poder pasar todo esto. Ustedes van a poder aprender la materia, que es lo importante, además de aprobarla, aprenderla. Ejercitarse los mecanismos de taller, de producción de obras y encontrar de salida esto del desarrollo que normalmente tiene mucha magia y lo que tiene es más técnica que magia. Bueno, gracias por estar. Tienen esto en YouTube a disposición para lo que necesiten.